El aire acondicionado zumbaba con monotonía en el apartamento de la colonia Roma Norte. Verónica Méndez, una arquitecta de 35 años, se movía por la sala recogiendo tazas de café olvidadas y ordenando las revistas de diseño que se habían acumulado durante la semana. Francisco, su esposo de 7 años, había partido esa mañana hacia Monterrey para una conferencia de negocios que duraría 5 días. Por fin un poco de tiempo para mí, pensó mientras deslizaba los dedos por el respaldo del sofá de terciopelo azul que habían comprado juntos el año pasado. Desde que Francisco había sido ascendido a director de operaciones en su empresa de consultoría, los viajes se habían vuelto más frecuentes y las conversaciones más escasas. La luz de la tarde se filtraba por los ventanales del apartamento, proyectando sombras alargadas sobre el piso de madera. Verónica decidió aprovechar la ausencia de Francisco para hacer una limpieza profunda del closet compartido. Su mirada se detuvo en el abrigo favorito de su esposo, un gabán de lana gris que él atesoraba desde antes de conocerla. Siempre dice que lo llevará a la tintorería, pero nunca lo hace, murmuró para sí misma mientras pasaba los dedos por la suave tela. Notó una pequeña mancha en el cuello y decidió que era el momento perfecto para lavarlo. Francisco estaría agradecido de encontrarlo impecable a su regreso. Mientras revisaba los bolsillos para asegurarse de que estuvieran vacíos, sus dedos tropezaron con algo en el forro interior. Intrigada, palpó con más atención y descubrió una abertura casi imperceptible, cosida con hilo del mismo color que el forro. «¿Qué es esto?», se preguntó mientras deslizaba los dedos por la costura. Con cuidado, introdujo los dedos en la abertura y extrajo un sobre de papel manila doblado. El corazón le dio un vuelco. Dentro encontró un pasaporte a nombre de Francisco, pero no era el que ella conocía. Este tenía menos sellos y parecía más nuevo. Junto al pasaporte había un boleto de avión a París para dentro de 2 semanas y una serie de cartas atadas con una cinta roja. Las manos le temblaban mientras desataba la cinta. La primera carta estaba escrita en un papel perfumado de color lila. La caligrafía era elegante y femenina. «Mi querido Paco, los días sin ti son interminables. Cada noche miro las estrellas desde mi balcón en Montmartre y me pregunto si tú también las estás mirando. París te espera, te esperamos. Solo 2 semanas más y podremos comenzar nuestra vida juntos, lejos de las mentiras y las obligaciones. Te amo más que a nada en este mundo. Tuya siempre, Sophie». Verónica se dejó caer en el borde de la cama, con la carta entre sus dedos entumecidos. El aire se había vuelto denso, difícil de respirar. Leyó la carta 3 veces más, intentando encontrar otra interpretación, alguna explicación que no fuera la obvia, pero cada palabra era un puñal que se clavaba más profundo. No era solo una aventura. Francisco planeaba abandonarla. En 2 semanas, mientras ella pensaría que él estaba en otro viaje de negocios, en realidad estaría volando hacia una nueva vida con otra mujer. La rabia y el dolor se mezclaron en su pecho como una tormenta. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero Verónica las contuvo. No iba a derrumbarse, no todavía. Primero necesitaba entender la magnitud de la traición. Con manos temblorosas, revisó el resto de las cartas. Todas de Sophie, todas rebosantes de amor y planes para el futuro. La última, fechada apenas una semana atrás, mencionaba un apartamento que habían comprado juntos en el distrito 18 de París y cómo Sophie ya estaba decorándolo para la llegada de Francisco. El teléfono de Verónica vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de Francisco. «Llegué bien a Monterrey. El hotel es cómodo. Te llamaré más tarde. Te quiero». Las palabras se burlaban de ella desde la pantalla. ¿Cuántas veces le había mentido así? ¿Durante cuánto tiempo había estado viviendo esta doble vida? Verónica miró nuevamente los documentos esparcidos sobre la cama. No iba a confrontarlo por teléfono, ni esperaría pasivamente a que él volviera, para luego desaparecer de su vida. No, ella merecía respuestas y, sobre todo, merecía decidir cómo terminaría esta historia. Tomó una decisión mientras guardaba cuidadosamente las cartas en el sobre. No sería la víctima abandonada. Si Francisco tenía un plan, ella tendría el suyo propio. Tendría 5 días para investigar, para descubrir cada detalle de la traición y preparar su próximo movimiento. «Vas a arrepentirte de haberme subestimado, Francisco», susurró
mientras regresaba el sobre al escondite en el abrigo. La tarde había dado paso al anochecer. Las luces de la Ciudad de México comenzaban a parpadear bajo un cielo que se tornaba púrpura. Verónica se sirvió una copa de vino tinto y se sentó frente a su computadora. La investigación estaba a punto de comenzar. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa en la Ciudad de México. Verónica no había dormido bien. Su mente había estado repasando cada detalle, cada pista que pudiera ayudarla a comprender mejor la situación. Se levantó temprano, preparó un café cargado y se sentó frente a su computadora portátil. Sophie de París, murmuró mientras tecleaba en el buscador. Miles de resultados aparecieron en la pantalla. Ninguno útil. Necesitaba más información. Recordó que Francisco guardaba una caja con documentos importantes en el estudio. Se dirigió allí y comenzó a revisar meticulosamente cada carpeta, cada archivo. En una carpeta etiquetada como Impuestos 2023, encontró extractos bancarios que mostraban transferencias mensuales a una cuenta en Francia. No eran cantidades pequeñas. «Así que has estado financiando tu nueva vida a mis espaldas», dijo en voz alta, sintiendo cómo la indignación reemplazaba gradualmente al dolor. Su teléfono sonó. Era Lucía, su mejor amiga desde la universidad. «¿Cómo estás, Vero? ¿Quieres que almorcemos hoy?» Verónica dudó. No estaba lista para compartir su descubrimiento, pero necesitaba salir del apartamento, despejar su mente. Claro, en el lugar de siempre a la 1. 2 horas después, estaba sentada frente a Lucía en una pequeña cafetería de Condesa. El local estaba lleno de jóvenes profesionales que aprovechaban su hora de comida. El olor a café recién molido y pan dulce llenaba el ambiente. «Te noto distraída, ¿todo bien?», preguntó Lucía mientras revolvía su té chai. «Solo estoy cansada», mintió Verónica. «Demasiados proyectos en el despacho». La conversación fluyó hacia temas más ligeros. El nuevo novio de Lucía, los planes para renovar su departamento, chismes de amigos en común. Pero Verónica apenas escuchaba. Su mente seguía regresando a las cartas, al boleto de avión, al pasaporte. «¿Recuerdas cuando Francisco y yo fuimos a Francia el año pasado?», preguntó de repente, interrumpiendo a Lucía. «Claro, el viaje por su aniversario. ¿Por qué? Te mencioné si visitamos Montmartre». Lucía la miró con curiosidad. «No específicamente, pero recuerdo que mencionaste que se hospedaron cerca del Arco del Triunfo. ¿Por qué preguntas sobre Montmartre?» «Curiosidad», respondió Verónica, intentando sonar casual. «Estoy pensando en decorar el estudio con un estilo parisino y estaba recordando los lugares que visitamos». De regreso en su apartamento, Verónica revisó las fotos de aquel viaje. Efectivamente, habían visitado Montmartre. En una de las imágenes, Francisco aparecía sonriendo frente a un pequeño café. La placa en la fachada indicaba «Café Les Deux Moulins». Verónica recordaba vagamente ese día. Francisco había insistido en visitar ese café en particular, alegando que era famoso por aparecer en una película francesa. Con un presentimiento buscó el café en Internet. Existía, y efectivamente era conocido por la película Amélie. Pero lo que llamó su atención fue una reseña reciente dejada por una tal Sophie Dubois, con una foto de perfil que mostraba a una mujer joven de cabello castaño y ojos verdes frente al mismo café. «Te encontré», susurró Verónica, sintiendo una mezcla de triunfo y dolor. Una rápida búsqueda en redes sociales le permitió localizar el perfil de Sophie Dubois. Era una mujer de unos 30 años, pintora según su biografía, con un rostro delicado enmarcado por una melena ondulada. Su galería estaba llena de imágenes de París, pinturas abstractas y... Verónica contuvo la respiración. En una foto de hace 3 meses, Sophie posaba junto a un hombre cuyo rostro no se veía completamente, pero Verónica reconocería en cualquier parte esa chaqueta de cuero marrón que ella misma le había regalado a Francisco en su cumpleaños. El timbre del apartamento sonó, sacándola de su trance. Era Javier, el portero del edificio. «Señora Méndez, disculpe la molestia. Llegó este paquete para el señor Álvarez», dijo, extendiéndole una pequeña caja. Verónica agradeció y cerró la puerta. El paquete venía de una joyería exclusiva del centro. Sin pensar demasiado, lo abrió. Dentro había un elegante reloj de oro con una inscripción en el reverso: «Para Paco, mi eterno amor, S». La evidencia se acumulaba como fichas de dominó.
cada una revelando un nuevo nivel de engaño. Francisco no solo mantenía una relación paralela, había construido toda una vida alternativa, cuidadosamente oculta bajo la fachada de viajes de negocios y largas jornadas en la oficina. Esa noche, Francisco llamó como había prometido. «¿Cómo va todo por allá?», preguntó con naturalidad. «Todo tranquilo», respondió ella, sorprendida por lo firme que sonaba su voz. «¿Cómo va la conferencia?». «Agotadora. Hoy tuvimos sesiones desde las 8 de la mañana. Mañana visitaremos la planta de producción en las afueras de la ciudad». «Suena interesante», dijo ella, preguntándose cuántas de estas conversaciones habían sido completamente fabricadas. «Te extraño», añadió él. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una cruel ironía. Verónica cerró los ojos conteniendo la rabia. «Yo también», mintió, sabiendo que cada palabra intercambiada ahora formaba parte de su propia estrategia. Después de colgar, Verónica tomó una decisión. No confrontaría a Francisco sobre Sophie todavía. Primero, necesitaba entender completamente la situación, verificar si había algo más que aún no había descubierto. La historia parecía clara. Una aventura que se había convertido en algo serio. Planes de escape a París. Pero algo no encajaba del todo. Se acordó de Martín, un antiguo compañero de universidad que ahora trabajaba como investigador privado. Lo llamaría mañana. Necesitaba ayuda profesional para los siguientes pasos de su investigación. La lluvia golpeaba contra los ventanales mientras Verónica permanecía despierta, planificando su próximo movimiento. Ya no sentía tristeza, sino una determinación fría y calculada. Esta no era la historia de una mujer abandonada. Era la historia de una mujer que tomaría el control de su narrativa, costara lo que costara. El Parque México bullía de actividad aquella tarde de miércoles. Parejas paseando de la mano, corredores aprovechando el clima fresco tras la lluvia, dueños de perros charlando mientras sus mascotas jugaban. Verónica esperaba sentada en una banca bajo un ahuehuete centenario. Vestía jeans oscuros, una chamarra de cuero negra y lentes de sol, a pesar de que el cielo seguía parcialmente nublado. Martín apareció puntual, como siempre. A sus 40 y tantos años, mantenía el mismo aspecto despreocupado que tenía en la universidad, cabello despeinado, barba de 3 días y una sonrisa que inspiraba confianza inmediata. «Vero, ¿cuánto tiempo?», saludó, sentándose a su lado. «Tu mensaje sonaba urgente. Gracias por venir tan rápido», respondió ella, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie conocido estuviera cerca. «Necesito tu ayuda profesional, Martín. Es complicado». Durante la siguiente media hora, Verónica le contó todo. El descubrimiento en el abrigo, las cartas, el boleto, el pasaporte adicional, las transferencias bancarias, Sophie Dubois. Martín escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una pequeña libreta. Cuando ella terminó, se quedó pensativo, tamborileando con los dedos sobre su rodilla. «¿Qué quieres exactamente, Vero? Evidencia para el divorcio. Porque con lo que ya tienes sería suficiente». «Quiero toda la verdad», respondió ella con firmeza. «Hay algo que no encaja. ¿Por qué mantener un pasaporte adicional? ¿Por qué tantas precauciones? Si solo fuera una aventura». Martín asintió lentamente. «Entiendo. Dame 3 días. Veré qué puedo descubrir sobre tu esposo y esta Sophie Dubois. También investigaré esas transferencias bancarias». Se despidieron con un abrazo breve. Verónica sintió un pequeño alivio al compartir su carga, al saber que no estaba sola en esta búsqueda de respuestas. De regreso en su apartamento, Verónica decidió seguir su propia línea de investigación. Si Francisco tenía un pasaporte adicional, ¿qué más podría estar ocultando? Recordó que él guardaba una caja fuerte detrás de un cuadro en su estudio, un cliché que siempre le había parecido absurdo. Nunca había sentido curiosidad por su contenido, respetando el espacio privado de su esposo. Ahora, ese respeto parecía una ingenuidad dolorosa. El problema era la combinación. Intentó fechas significativas, su cumpleaños, el de ella, su aniversario de bodas. Ninguna funcionó. Frustrada, estaba a punto de rendirse cuando recordó una conversación de años atrás. Francisco había mencionado que siempre usaba la misma combinación para todo, los últimos 4 dígitos del número de teléfono de su madre fallecida. Con dedos temblorosos,
Marcó 702,49. La caja se abrió con un suave clic. Dentro encontró documentos ordenados meticulosamente. Un contrato de compraventa de un apartamento en París, a nombre de Francisco y Sophie, como era de esperarse. Pero también había algo más. Un pendrive negro, con una etiqueta que simplemente decía «Contingencia». Conectó el pendrive a su computadora. Estaba protegido con contraseña. Intentó la misma combinación de la caja fuerte y efectivamente funcionó. El contenido era perturbador. Informes detallados sobre varias personas importantes en México, fotografías comprometedoras, transcripciones de conversaciones, datos bancarios. Entre los nombres, reconoció a políticos, empresarios e incluso un juez federal. «¿En qué estás metido, Francisco?», murmuró sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Martín. «Necesitamos hablar. Encontré algo, no por teléfono. Mañana, mismo lugar, misma hora». Esa noche, Francisco llamó nuevamente. La conversación fue breve y superficial. Él hablaba sobre reuniones y presentaciones. Ella respondía con monosílabos y frases cortas. «¿Segura que estás bien?», preguntó él finalmente. «Te noto distante». «Solo cansada», respondió ella. «Tuve un día largo en el despacho». «Te entiendo, yo también estoy agotado. Solo 2 días más y estaré en casa». «Sí, solo 2 días más», repitió ella, pensando en el boleto a París programado para la semana siguiente. La mañana siguiente trajo consigo un cielo despejado y un sol brillante que contrastaba con la oscuridad que Verónica sentía por dentro. Se dirigió al Parque México con anticipación, repasando mentalmente las preguntas que tenía para Martín. Lo encontró en la misma banca, pero su expresión era grave, muy diferente a su habitual despreocupación. «¿Qué descubriste?», preguntó ella sin preámbulos. «Algo grande, Vero. Tu esposo no es solo un ejecutivo de consultoría. Según mis fuentes, trabaja como intermediario para un grupo de empresarios y políticos involucrados en contratos gubernamentales fraudulentos. Sophie Dubois no es su amante, es su contacto en Europa. Ella maneja cuentas en bancos suizos y luxemburgueses, donde se deposita el dinero proveniente de sobornos y licitaciones amañadas». Verónica sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Era peor de lo que había imaginado. «¿Estás seguro?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Los documentos en el pendrive confirmaban todo. Completamente. Francisco ha estado construyendo una identidad alternativa durante años. El pasaporte, el apartamento en París, todo forma parte de un plan de escape en caso de que la operación sea descubierta. Y según mis contactos, eso está a punto de suceder. La Fiscalía Anticorrupción está cerrando el círculo. Verónica cerró los ojos, intentando procesar toda la información. No solo su matrimonio era una mentira, toda su vida con Francisco había sido una elaborada fachada. «Hay algo más», continuó Martín, bajando la voz. «Tu nombre aparece como firmante en varios documentos relacionados con empresas fantasma utilizadas para lavar dinero. Técnicamente podrías ser considerada cómplice». «¿Qué? Eso es imposible. Nunca firmé nada relacionado con sus negocios». «Alguien falsificó tu firma entonces, y lo hicieron bien». Verónica recordó todas las veces que Francisco le había pedido que firmara documentos, sin explicarle completamente su contenido. «Son solo formalidades del despacho», solía decir. ¿Cuántos de esos documentos habían sido reales y cuántos falsificados? «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó sintiendo una mezcla de miedo y rabia. «Tienes que protegerte, Vero. Francisco planea desaparecer, dejándote como posible chivo expiatorio. Necesitas evidencia que demuestre tu inocencia y su culpabilidad». El camino de regreso a casa fue un borrón. Verónica caminaba por inercia, su mente acelerando a 1000 por hora. Todo cobraba sentido ahora. Los viajes frecuentes, las llamadas a horas extrañas, las reuniones urgentes que surgían de la nada, el dinero que siempre parecía abundar a pesar de que sus salarios no justificaban el estilo de vida que llevaban. Entró en su apartamento sintiéndose como una extraña. Cada objeto, cada mueble parecía observarla, juzgarla por su ingenuidad. Se dirigió directamente al estudio y extrajo nuevamente el pendrive de la caja fuerte. Esta vez exploró su contenido con mayor detalle, buscando cualquier documento que mencionara su nombre.
Efectivamente, encontró contratos con su firma falsificada, correos electrónicos supuestamente enviados por ella, autorizando transferencias, incluso una carta poder que nunca había firmado. Francisco había sido meticuloso en construir un escenario donde ella podría aparecer como cómplice voluntaria, o en el peor de los casos, como la mente maestra detrás de toda la operación. El teléfono sonó. Era Francisco. «Hola, amor. ¿Cómo estás hoy?» Verónica respiró profundamente. Necesitaba mantener la calma, seguir el juego un poco más. Mejor, menos cansada. «¿Cómo va todo por allá?» «Excelente. De hecho, te llamo porque surgió algo inesperado. Tengo que volar a Guadalajara mañana para una reunión importante. Regresaré directamente a casa desde allí el viernes». Otra mentira. Verónica casi podía admirar la facilidad con la que Francisco fabricaba excusas, la naturalidad con la que mentía. «Entiendo, suena importante». «Lo es. Podría significar un gran contrato para la empresa». «Buena suerte entonces», respondió ella, preguntándose si esta sería la última vez que hablarían antes de que él intentara desaparecer. «Gracias, cariño. Te llamo mañana desde Guadalajara». Al colgar, Verónica tomó una decisión. No esperaría pasivamente a que Francisco ejecutara su plan. Era hora de tomar control de la situación. Con manos decididas, copió todo el contenido del pendrive y envió los archivos más comprometedores a su propio correo. Luego llamó a Martín. «Necesito tu ayuda para un último paso», le dijo. «Mañana. Y necesitaré que traigas a tu contacto en la fiscalía». La Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez bullía de actividad aquel viernes por la tarde. Verónica esperaba en la zona de llegadas, aparentemente tranquila, aunque por dentro era un torbellino de emociones. Vestía un elegante traje sastre negro, cabello recogido en un moño impecable, labios pintados de rojo intenso. Si iba a enfrentar el final de su matrimonio y el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, lo haría con dignidad. El vuelo de Francisco desde Guadalajara, si realmente había estado allí, acababa de aterrizar. Pronto aparecería por las puertas automáticas, probablemente sorprendido de verla esperando. Mientras tanto, a unos metros de distancia, Martín y 2 agentes de la Fiscalía Anticorrupción aguardaban discretamente. El plan era simple: confrontar a Francisco en un lugar público, con testigos, antes de que pudiera ejecutar su huida a París. El teléfono de Verónica vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Sophie detenida en París esta mañana. Operación coordinada en marcha. Procede según lo planeado». Respiró profundamente. No había vuelta atrás. Los pasajeros comenzaron a salir en oleadas. Familias reuniéndose con abrazos, turistas buscando a sus guías, ejecutivos caminando apresuradamente hacia la salida. Y entonces lo vio. Francisco avanzaba con su característico andar confiado, arrastrando una maleta de mano, vestido con un traje azul marino que ella le había regalado en Navidad. Sus miradas se encontraron. El desconcierto cruzó por el rostro de Francisco, rápidamente reemplazado por una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Vero, qué sorpresa encontrarte aquí», exclamó, acercándose para besarla. Ella permitió el beso en la mejilla, manteniendo una expresión neutra. «Pensé en darte una sorpresa», respondió. «¿Cómo estuvo Guadalajara?» «Productiva, el cliente quedó muy satisfecho con nuestra propuesta». «¿Y Monterrey? ¿Cómo estuvo la conferencia?» Un destello de alerta cruzó los ojos de Francisco, tan breve que cualquier otra persona lo habría pasado por alto. Pero Verónica, después de 7 años juntos, conocía cada matiz de sus expresiones. «Interesante. Aprendí mucho», respondió él, ajustándose la corbata en un gesto que ella reconoció como señal de nerviosismo. «¿Sabes? He estado ocupada mientras no estabas», continuó ella, caminando lentamente hacia la salida. «Decidí lavar tu abrigo favorito, ese que nunca llevas a la tintorería». Francisco se detuvo en seco. Su rostro perdió color. «No deberías haberte molestado», dijo con voz tensa. «Ese abrigo requiere cuidados especiales». «Oh», lo noté, especialmente cuando encontré el compartimento oculto en el forro. Muy ingenioso, por cierto». El tiempo pareció congelarse entre ellos. A su alrededor, la gente seguía moviéndose, ajena al drama que se desarrollaba. «Verónica, podemos hablar de esto en casa», murmuró él mirando nerviosamente a su alrededor. «¿De qué exactamente, Francisco?
¿De Sophie? ¿Del apartamento en París? ¿O quizás de las empresas fantasma donde aparece mi firma falsificada? El rostro de Francisco se transformó. La fachada del esposo amoroso se desvaneció, revelando a un hombre calculador y frío que Verónica nunca había visto realmente. «No entiendes nada», siseó, agarrándola por el brazo. «Estás metiéndote en asuntos que te superan». «Suéltame», ordenó ella con voz firme. «Y creo que entiendo perfectamente. Entiendo que planeabas abandonarme este domingo, dejándome como chivo expiatorio mientras tú y tu cómplice escapaban con millones de pesos producto de contratos fraudulentos». Francisco miró frenéticamente alrededor, buscando una salida. Fue entonces cuando notó a Martín y a los dos hombres que se acercaban con determinación. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Lo correcto», respondió ella, liberándose de su agarre. «Algo que tú olvidaste hace mucho tiempo». Los agentes llegaron junto a ellos, identificándose discretamente. Uno de ellos habló en voz baja pero firme. «Señor Álvarez, tenemos orden de acompañarlo para una declaración relacionada con la operación Espejo Roto. Le sugiero que coopere para evitar una escena en este lugar público». Francisco parecía atrapado entre la rabia y el miedo. Sus ojos se clavaron en Verónica, con una intensidad que casi la hizo retroceder. «Nunca lo entenderías», dijo finalmente. «Hice lo que tenía que hacer para darnos la vida que merecíamos». «No, Francisco. Hiciste lo que quisiste para darte la vida que tú creías merecer, y estabas dispuesto a sacrificarme en el proceso». Martín se acercó a Verónica mientras los agentes escoltaban a Francisco hacia la salida. «¿Estás bien?», preguntó, colocando una mano sobre su hombro. «Lo estaré», respondió ella, observando cómo la figura de su esposo se perdía entre la multitud. «¿Qué pasará ahora? Declaraciones, investigaciones, probablemente un juicio largo. Pero con la evidencia que proporcionaste y tu cooperación, tu situación legal está protegida. Tus abogados ya están trabajando en demostrar que tu firma fue falsificada». Verónica asintió lentamente. El futuro se extendía ante ella como un lienzo en blanco, aterrador y lleno de posibilidades al mismo tiempo. Esa noche, sola en el apartamento que había compartido con Francisco, Verónica se sentó en el balcón con una copa de vino. La Ciudad de México se extendía a sus pies, un mar de luces parpadeantes bajo un cielo estrellado. En algún lugar de esa inmensidad, Francisco estaría en una sala de interrogatorios, su elaborado castillo de mentiras desmoronándose a su alrededor. Su teléfono sonó. Era Lucía. «Martín me contó todo», dijo su amiga sin preámbulos. «¿Por qué no me lo contaste? Podría haberte ayudado». «Necesitaba descubrirlo por mí misma», respondió Verónica, contemplando las luces de la ciudad. «Necesitaba estar segura de que podía enfrentar esto sola». «¿Y cómo te sientes ahora?». Verónica reflexionó por un momento. El dolor seguía allí, como una herida reciente, pero ya no sentía la desesperación inicial ni la rabia que la había consumido durante los últimos días. «Como si despertara de un largo sueño», respondió finalmente. «Duele, pero también hay claridad. Es extraño, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo control sobre mi vida». Al otro lado de la línea, Lucía suspiró. «Voy para allá. No deberías estar sola esta noche». «Gracias, pero creo que necesito este tiempo conmigo misma. Mañana, quizás». Después de colgar, Verónica volvió a contemplar el horizonte urbano. Los últimos 5 días habían transformado completamente su vida, revelando verdades dolorosas, pero también mostrándole una fortaleza interior que no sabía que poseía. El abrigo de Francisco aún colgaba en el armario, silencioso testigo del inicio de toda esta historia. Verónica pensó en lo irónico que resultaba que un acto tan simple, tan cotidiano como querer lavar una prenda de ropa, hubiera desencadenado el desmoronamiento de la elaborada mentira que había sido su matrimonio. En la mesita junto al sofá, una carpeta contenía los documentos que los abogados le habían entregado esa tarde. Los primeros pasos para el proceso de divorcio, la declaración de su inocencia en los esquemas financieros de Francisco, la devolución de propiedades que habían sido compradas con dinero legítimo. El camino sería largo y probablemente doloroso. Habría declaraciones que dar, audiencias a las que asistir, preguntas incómodas que responder. Pero por primera vez desde que encontró aquellas cartas, Verónica no sentía miedo.
Su teléfono vibró con un mensaje de Martín. Todo va según lo planeado. Descansa tranquila. Verónica sonrió levemente. Tal vez mañana empacaría algunas cosas y se iría unos días a Oaxaca, a la casa de su madre. Necesitaba espacio para pensar, para sanar, para reimaginar su futuro. El viento fresco de la noche acarició su rostro. Abajo, en las calles de la Roma Norte, la vida continuaba su curso. Parejas caminando de la mano, taxis buscando pasajeros, música escapando de algún bar cercano. La ciudad, como ella, seguía adelante, reinventándose constantemente. Verónica apuró el último sorbo de vino y entró al apartamento. Cerró la puerta del balcón tras ella, dejando afuera el ruido de la ciudad y el eco de un pasado que ya no la definía. En la sala, sobre la mesa de centro, descansaba un cuaderno de dibujo y unos lápices que no había usado en años. Los tomó, sintiendo el peso familiar del cuaderno en sus manos. Antes de conocer a Francisco, soñaba con combinar su carrera de arquitecta con su pasión por el dibujo artístico. Se sentó en el sofá, abrió el cuaderno en una página en blanco y comenzó a trazar líneas suaves. No tenía un plan, solo dejaba que su mano se moviera libremente sobre el papel. Poco a poco, emergió la silueta de una mujer de pie frente a un horizonte urbano, su postura erguida mirando hacia adelante. Cuando el sueño finalmente comenzó a vencerla, Verónica dejó el cuaderno abierto sobre la mesa. Mañana sería un nuevo día, el primero de muchos en su vida redescubierta, y estaba lista para vivirlo en sus propios términos, sin mentiras, sin sombras. La última luz del apartamento se apagó. En la oscuridad, los contornos de los muebles y objetos parecían diferentes, como si el espacio mismo se estuviera transformando junto con ella. El abrigo en el armario, las cartas escondidas, el pasaporte falso, todo eso formaba parte ahora de una historia que otros contarían. Fiscales, periodistas, abogados. La historia de Verónica, en cambio, apenas comenzaba a escribirse.